espíritu. Gloria al Señor. Hemos venido hablando acerca de este capítulo 8 que se encuentra allí en Romanos, el apóstol Pablo escribiendo a los romanos. Y hablábamos de tres temas que el apóstol Pablo desarrollaba a través de este capítulo 8. Y en primera instancia habíamos hablado de, número 1, la acción del Espíritu nos libera de la acción del pecado. En ese tema estamos ubicados y estamos hablando acerca del tema desde los versículos 1 al 11. Desde los versículos 1 al 11. Y habíamos quedado en los versículos 5 al 8. Creo que allá habíamos quedado la última vez. Quiero que se ubique allí. Versículos 5 al 8. La vida en el Espíritu, y específicamente a través de estos 11 primeros versículos, viendo cómo la acción del Espíritu de Dios nos ayuda en nuestro diario vivir, cómo la acción del Espíritu Santo nos libera de la acción del pecado. Ahora, en lo que concierne los versículos 5 al 8, vamos a leer esos tres versículos rápidamente. Romanos 8, versículos 5 al 8 dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ok, ahora Pablo desarrolla las dos formas, o nos deja ver esos versículos, las dos formas del ser o de las personas en este mundo, que nosotros podemos ver en medio de este mundo. Y una de esas personas, o ese tipo de personas o formas del ser de muchas personas que nosotros vemos en este mundo, y según Pablo lo determina allí, es aquella que está determinada por la carne. La primera forma, como Pablo mira, guiado por Dios, por el Señor, de cómo las personas en este mundo se dirigen, se guían. Pablo habla de aquellos que son determinados por la carne. Y Pablo está hablando del hombre natural, de las personas o los hombres no creyentes que viven según su naturaleza pecaminosa. O hablaríamos nosotros hoy en día acerca de la naturaleza antigua, la naturaleza pecaminosa. Decíamos que Pablo en esos tres versículos describe de alguna manera a aquellos hombres que viven determinados por la carne, y habla como gente que tiene la mente en la carne. En el versículo 5 dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, o sea que tienen la mente en las cosas de la carne. Dice también que son aquellos que se ocupan de la carne. Versículo 6 dice: el ocuparse de la carne es muerte. Se ocupan su vida, viven su diario día ocupados en hacer, llevar a cabo, obrar en la carne. Y el versículo 8 dice que viven en la carne, viven según la carne. Versículo 8 dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que de manera general en esos tres versículos podemos ver nosotros unas características acerca de estas personas. Tienen la mente en la carne, se ocupan de la carne y viven en la carne. Pablo escribía a los Gálatas, si usted me acompaña en el capítulo 5, hermano, relacionado a ello,
en el versículo 19, Pablo decía, manifiestas son las obras de la carne. Y hay una lista en adelante acerca de lo que significa vivir en la carne, o las obras de la carne, o lo que es manifiesto en una persona acerca de la carne. Inclusive Pablo, después de dar una lista allí de esas obras de la carne, al final del versículo 21 dice Pablo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y es más, dice cosas semejantes a estas. Lo que nos da a entender de que esa lista que está ahí solamente es una corta lista, valga la redundancia, de todo lo que implica el hecho de que una persona viva en la carne. Y una palabra clave allí en ese versículo es practican. En el versículo 21 de Gálatas 5 es la palabra practican, porque esto según el griego, se habla de aquellos que constantemente están haciendo pecado, como fabricando pecados. Por eso dice, tienen la mente en la carne, se ocupan en la carne, viven en la carne. Todo esto da la idea de que practican, fabrican continuamente pecado, andan en las obras de la carne. La palabra manifiesta, específicamente ahí en el versículo 19, en el griego se encuentra como la palabra paneros, H entre la P y la A, paneros, manifiestas, dice el apóstol. Y esa palabra manifiesta, paneros, significa que son claramente visibles. Son claramente visibles, que son públicas, que es público, o sea que la gente lo puede ver. También se define como que son conocidas, son manifiestas. Cuando Pablo habla acerca de esto, está diciendo que es algo visible, lo podemos ver. ¿Recuerdan ustedes que de alguna manera Jesús hablaba quizá de esto cuando hablaba de los falsos maestros? Y decía, por su fruto los conoceréis. O sea que es algo evidente, hermano. Y es algo evidente que lo podemos ver de manera continua, porque dice, viven en la carne, la mente está ocupada en ello y se ocupan en la carne. Así que son claramente visibles, son fáciles de ver, son evidentes. Todo eso significa esa palabra paneros, que es manifiestas. En cierto sentido, Pablo está diciendo que no hay que preguntarse si están siendo guiados por el Espíritu de Dios o por sus propios deseos carnales. No hay que preguntarse, porque es claramente visible en esas personas una vida de continua práctica en el pecado, en las obras de la carne, porque viven en ellas. Por eso dice, son manifiestas, son fáciles de ver, son evidentes, están al público, son conocidas, son fáciles de ver. Entonces no habría que preguntarse de alguna manera quizá el hecho de si están siendo estas personas guiadas por el Espíritu de Dios o simplemente son guiadas por sus propios deseos carnales. Cada uno produce obras claramente visibles. Bien, si nosotros, hermanos, somos gente guiada por el Espíritu Santo o somos gente guiada por la carne. El fruto es evidente. Amén. Y vuelvo y reitero, el Señor Jesús hablaba del fruto. Por el fruto los conoceréis. Jesús colocaba el ejemplo del árbol que da buen fruto y aquel que da malos frutos, ¿verdad? Y son evidentes. Algo que también debemos entender, hermano, es que el Espíritu de Dios no nos conduce simplemente a la obediencia a la letra de la ley, sino que cuando se habla del Espíritu Santo obrando en el creyente,
esto abarca todo su ser interior, abarca mucho más que el hecho de obedecer una letra o un conocimiento. Porque el Señor entra, hermano, a través de la ley del Espíritu, como estamos hablando en Romanos 8, a cambiar la mente, a cambiar el corazón. Amén. De hecho, a través de los profetas el Señor habló diciendo, yo les pondré un corazón de carne, quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. O sea que esto va mucho más allá. El Espíritu Santo no nos conduce simplemente a la obediencia a una letra, sino que el Espíritu de Dios, la obra del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo abarca el hecho de que Él entra a cambiar nuestra mente, entra a cambiar nuestro corazón, nuestra manera de pensar. Amén, amén. Nuestra manera de pensar. La otra tipo de persona que Pablo habla allí en esos 3 versículos que leímos, versículo 5, versículo 8, que se denota allí es la persona o el ser que está marcado por el Espíritu Santo. Aquellos que están en el Espíritu, la palabra de Dios denota de esa manera. Cuando habla de hombres y mujeres guiados por el Espíritu de Dios, dice en el Espíritu, es decir, hablando de aquellos que fueron liberados por el poder del Espíritu Santo y que viven guiados por el Espíritu de Dios. Gálatas, en el capítulo 5, también habla de la manifestación del Espíritu Santo, de lo que evidencia la vida de un hombre o una mujer que no anda determinado por su carne, sino que anda determinado por la guía y por la influencia del Espíritu de Dios. Y entonces podemos leer nosotros lo que dice el versículo 22, Gálatas capítulo 5, versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y Pablo dice, contra estas cosas no hay ley. Yo sé que usted ha escuchado en muchas ocasiones esta pequeña lista, por decirlo de esta manera, acerca del fruto del Espíritu. Estas son cosas que inclusive nos enseñaron recién nosotros llegamos al Evangelio y nos tomó una persona y nos enseñó acerca de doctrina, y una de las cosas que hablaba acerca del fruto del Espíritu Santo eran estas virtudes que están denotadas aquí. Son tan básicas, hermano y hermana, quizá pensando en el hecho de que estas son cosas de nuestros comienzos en el Evangelio. Pero es triste saber de que quizá, aunque mucha gente llega a decir que es tan básico porque es de discipulado, la iglesia no viva conforme a esto que está denotado aquí. Y partamos del amar, porque si nosotros hacemos o desglosamos de alguna manera, quisiéramos desglosar de alguna manera lo que significa ese fruto del Espíritu Santo como amor, pues el mismo Espíritu de Dios, hermano, que reveló las Escrituras a través del apóstol Pablo, habla acerca del amor como el camino más excelente en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Y vaya a ver usted si realmente usted y yo en este momento, si somos muy honestos, nosotros, aunque no sabemos esto, quizá la letra, hermano, aún así quizá el hecho de que el Señor sea el que tome el control, el Espíritu de Dios tome el control de nuestras mentes y nuestros corazones. No obstante, la carne aún se denota en medio de la iglesia. La Biblia dice que el Hijo de Dios ya no está gobernado por la ley del pecado, la influencia, el dominio, el control, el gobierno del pecado, sino que
es guiado, es gobernado, es dominado por la ley del Espíritu Santo. Eso lo hemos leído en los versículos anteriores al tema, hablando de Romanos capítulo 8. Lo hemos hablado ya tiempo atrás. Porque la Biblia habla del amor, hermano, como algo que quizá si nosotros fuéramos entendidos y meditáramos en las palabras de Dios, quizá nos daríamos cuenta que parte de estas virtudes que son dadas por el Espíritu de Dios o que son manifiestas en la persona o deben ser manifiestas en la persona que es del Espíritu, esto es algo que no se manifiesta a veces en medio de muchos creyentes. Porque Pablo dice que el amor es sufrido. Dice que hablar del amor es que el amor es benigno. Que si alguien dice que tiene amor, el amor no tiene envidia. Dice que si nosotros somos del Espíritu y tenemos amor, el amor no se jacta. El amor tampoco se envanece. El amor no hace nada indebido. Y no busca lo suyo también. El amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de las injusticias, sino que el amor se goza de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Cristo, la verdad es Dios, la verdad es su palabra, la verdad es su consejo, la verdad es la revelación de su palabra. Cristo mismo dijo: yo soy la verdad, Dios es verdad. Amén, amén. Dice que el amor todo lo sufre, lo soporta, lo espera, lo cree. El amor nunca deja de ser ni dejará de ser, pero en cambio las profecías, las lenguas, el conocimiento, todo aquello, hermano, en lo cual quizá muchas veces la iglesia se centra más en ello, todo eso dejará de ser. Se acabarán las profecías, las lenguas cesarán, el conocimiento se acabará. Y en el versículo 13 dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Por eso Pablo hablaba del camino más excelente. Los dones de sanidades, milagros, todo esto se cuenta como dones del mismo Espíritu Santo. Pero por encima de que la iglesia simplemente busque vivir conforme solamente a los dones del Espíritu Santo, lo que realmente, hermano, resalta delante de Dios o resaltará delante de Dios es una vida que muestre el carácter de Él por medio de la manifestación del fruto del Espíritu Santo. El Señor Jesús le dijo un día a Pedro que se gozaba con los demás discípulos que venían de predicar el Evangelio, porque ellos salieron a predicar el Evangelio y Jesús les dio autoridad sobre los espíritus y autoridad para orar por los enfermos. Ellos no fueron a sacar espíritus ni a sanar enfermos simplemente, ellos fueron a predicar el Evangelio. Pero en el camino habrían de encontrarse situaciones y entonces el Señor les dio autoridad. Ellos vinieron contentos porque los demonios se sujetaban. ¡Wow! Se sujetan los demonios. Pero Jesús les dijo: de eso no se gloríen, no se gocen de eso, sino de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Es que estén en la vida, que la vida del Espíritu esté en usted, que el Espíritu Santo esté en ustedes primeramente gobernándoles. Amén, amén. Y le den la gloria al Señor, porque el poder es de Dios para sacar los espíritus. El poder es de Dios para sanar. El poder es de Dios para los milagros. El poder es de Dios en la palabra profética. Porque los hombres de Dios no hablaron de sí, de su propio corazón, como muchos falsos profetas en la antigüedad. La Biblia testifica acerca de aquellos que hablaban conforme a su corazón y no conforme a las palabras del Señor. Ninguno de los profetas de Dios verdaderos hablaron de su propio corazón, sino que hablaron inspirados por el Espíritu de Dios.
Así que el don no es del hombre, es de Dios. Y simplemente nosotros nos constituimos en canales por medio del cual el poder de Dios es manifiesto. La tendencia de la carne es a la muerte. Dice el apóstol Pablo ahí hablando a los romanos, es a la muerte, es la tendencia a la muerte. Y esto habla de la exclusión de la vida eterna. Cuando se habla de ellos, se está hablando de la exclusión de la vida eterna, porque estas personas no pueden obedecer a la ley de Dios. En Romanos capítulo 8, los versículos 7 y 8 dicen lo siguiente: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven, los que practican, como hablamos ahora, según la carne, no pueden agradar a Dios. Usted y yo vivíamos en otro tiempo, hermano, conforme a los deseos de la carne. Y usted y yo estábamos dentro de esas personas que no agradan a Dios. Y no es algo que digo yo, esto quizá pueda ser fuerte para alguien que en determinado momento pueda escuchar estas palabras. Si se le hablamos a alguien que vive solamente por la carne, viviendo en la carne, ocupado en la carne, pensando en la carne, como estábamos nosotros antes, esto como que repele a la persona. Pero la verdad, hermano, es que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios, no le agradan a Dios. Nosotros anduvimos en otro tiempo de esa manera. Pablo hablaba a los creyentes de que andaban en otro tiempo, antes andábamos en nuestros delitos y pecados, dice el apóstol. Hablando a los corintios decía, ustedes eran gente borrachos, ustedes eran fornicarios, ustedes andaban en esas cosas, pero ahora han sido lavados por la sangre de Cristo. Pero hermano, la tendencia del espíritu, de manera contraria o en contraste, es en cambio, dice el apóstol, vida y paz. Vida y paz. En Romanos 8:6 dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. ¿Por qué? Porque da a los creyentes una nueva vida. Vivir, hermano, en el espíritu, la tendencia del espíritu en nosotros es a la vida, porque Él nos trae a nosotros nueva vida. Y en paz, porque nos ha traído, hermano, de nuevo a la reconciliación con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y además, hablar de ser gente que vive en el Espíritu y que la tendencia de su vida, hablando de que vive en el Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu, viven en las cosas del Espíritu, meditan en las cosas del Espíritu. Hermano, esto es además garantía de la vida eterna futura. Es muy conocido el versículo de Efesios capítulo 1, versículo 14, donde dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted va a Efesios y recuerda conmigo, dice que fuimos sellados desde el versículo 13. La última parte del versículo 13 dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hablando de aquellos que habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de la salvación y habiendo creído en él con fe, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en el versículo 14 dice que es el Espíritu Santo las arras, la garantía, el adelanto de esa herencia que ya está preparada para nosotros.
esa herencia, como dice allí, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que hablar de una vida en el Espíritu, de las personas que andan en el Espíritu, y la tendencia del Espíritu es vida y paz para con Dios, también es además la garantía de la vida eterna futura. Amén, amén. La garantía de una vida eterna futura que está preparada para los hijos de Dios. Amén, amén. En el versículo 5 de 2 Corintios 5 dice: pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como garantía. 2 Corintios capítulo 5, versículo 5. Pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como garantía. En el versículo 4 de ese mismo capítulo, si nosotros nos devolvemos un poco, dice el versículo 4: asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que esto mortal sea absorbido por la vida. Y Pablo habla de que para eso que dice en el versículo 4, de que lo mortal sea absorbido por la vida, hablando de nuestra vida, hermano, de esta carne. Dice que Él preparó eso para nosotros, para eso mismo nos hizo Dios. Para eso, para darnos esa vida eterna. Y como garantía de ello nos dio el Espíritu Santo. Así que aquel que tiene el Espíritu Santo tiene la garantía de esa vida eterna, la seguridad de esa vida eterna en Cristo Jesús. Amén, amén. Tiene la garantía de esa vida eterna, la seguridad de esa vida eterna, porque el Espíritu Santo, hermano, nos ha sido dado como garantía de eso que ha de venir. Amén, amén. El versículo 9, vamos a leer del versículo 9 al 11 de Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 9 al 11. Pablo sigue hablando acerca del tema y dice: pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Pablo admite quizá de alguna manera que quizá algunos no hubiesen recibido el Espíritu de Dios de entre los romanos. Y por eso toca el tema, o dice de esa manera: si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Lo que Pablo dice es que los creyentes de Roma ya no son de la carne. En cierto sentido es lo que él viene diciendo, o tiene por cierto. Nosotros pudiéramos tener por cierto eso ahora mismo, entre los que estamos aquí. Yo asumo que usted tiene el Espíritu Santo. Asumo que está en usted. Así que Pablo asume eso, aunque no deja de un lado el hecho de que algunos no tengan el Espíritu Santo. Pero, ¿sabe? Pablo asume, hermano, aquí en lo escrito a los romanos, de que le está hablando a la iglesia. Por tanto, a gente que tiene al Espíritu de Dios. Pablo dice que los creyentes de Roma ya no son de la carne, en el sentido de que su vida no está determinada por los deseos pecaminosos de la naturaleza antigua. Por eso dice: pero ustedes no viven según la carne. Porque él asume eso, de que está hablando a unos creyentes que ya no son de la carne, en el sentido de que no determinan su vida por los deseos
pecaminosos. Ellos son del Espíritu. Ellos son del Espíritu. Es lo que Pablo asume. La expresión según el Espíritu, en el versículo 8, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, se utiliza para expresar que viven en el ámbito de la influencia y bajo la dirección del Espíritu Santo. Escuche esto, hermano, bajo la influencia. En el griego esa palabra, según el Espíritu, se define como en neumati, como suena, neumati, con P al comienzo, neumati. Según el Espíritu, en el griego, en neumati, con P al comienzo, P-N-E, neumati. Y lo que expresa esa palabra el apóstol Pablo allí es de gente que vive en el ámbito del Espíritu Santo, en el ámbito de la influencia del Espíritu Santo. Hermano, el verdadero creyente anda bajo la influencia del Espíritu de Dios, ya no bajo la influencia de la carne, dominado por la carne. Es lo que se espera del Hijo de Dios. Es lo que se espera de aquel que ha venido a la fe por la gracia de Dios. En otras palabras, es una característica de las personas, escuche esto, que han sido cambiadas por la acción del Espíritu Santo. Por la acción del Espíritu Santo. En el versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. El hecho de que Pablo diga que el espíritu viva indica, hermano, una presencia permanente del Espíritu Santo. Una obra, una acción continua del Espíritu Santo en la vida del creyente. La Escritura dice que Dios ha constituido al creyente como un templo de su presencia. Creo que en 1 Corintios capítulo 3, donde Pablo hablando a los corintios y les dice en el capítulo 3 versículo 16, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Está llamando, hermano, a los creyentes de Corintios a que mediten y recuerden en lo que Dios les ha constituido. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Está en ustedes, está en cada uno de ustedes. A diferencia de aquellos hermanos que no tienen el Espíritu de Dios y siguen sus deseos naturales, Pablo dice que los corintios, los romanos, tenían al Espíritu Santo, como es evidente, hermano, que por el fruto ellos manifestaran en la vida nueva de Dios. No obstante, algo importante de resaltar es que los corintios, por lo menos, fueron exhortados en gran manera por dar lugar a sus deseos carnales. Romanos capítulo 8 habla de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, advierte a los creyentes acerca de la vida en el Espíritu Santo y no dar lugar a la carne.
no dar lugar a la conducta carnal. Es cierto, hermano, que nosotros siendo ya redimidos del pecado, lavados por la sangre de Cristo, aún tenemos tendencia al pecado. Y aquel que diga que no, hace mentiroso a Dios. No obstante, tenemos que tener cuidado porque hay una demanda de Dios de que vivamos guiados por el Espíritu de Dios. El que es santo sea más santo, el inmundo más inmundo sea. Se espera de aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo, que le ha sido dado el Espíritu Santo, se espera la santificación, se espera la vida santa, se espera la manifestación en su vida del fruto del Espíritu de Dios, que es en primera instancia amor. Y el amor no se envanece y no se irrita con nadie, no guarda rencor. Así que si dentro de la iglesia nos hallamos con cosas como esas, rencor, egoísmo, irritabilidad con el hermano, entonces es una señal, hermano, de que le estamos dando más lugar a la carne y no debiere de ser así. La vida en el Espíritu es la vida que Dios ha determinado para aquellos que Él ha llamado por su gracia. Amén, amén. En Judas 1:19, Judas capítulo 1 versículo 19, el apóstol Judas. El versículo 19 dice: estos son los que causan divisiones, viven sensualmente, y dice, no tienen el Espíritu. Fíjense que dice, en el último tiempo habrán burladores. Volviéndonos al versículo 18. En el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, viven sensualmente, y dice Judas, y no tienen el Espíritu Santo. Fíjate que Judas es contundente con lo que dice al final de ese versículo. Dice, no tienen al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque viven sensualmente. Y esa no es la característica de alguien que vive en el Espíritu Santo. Porque hablar de vivir sensualmente es hablar de dominado por los deseos de la carne. Los falsos maestros creían ser personas muy espirituales. Hablando de aquel tiempo en el que nos ubica Judas. Y creían que lo eran a causa de las revelaciones especiales a las que ellos apelaban. Pero Judas les tacha de personas mundanas, naturales, que carecen del Espíritu Santo. Y eso no es de extrañarse, hermano, que hasta el tiempo de hoy esto también sea evidente en medio de la iglesia. Jesús advirtió acerca de aquellos falsos maestros, falsos hermanos que andarían. Él dijo, entre vosotros estaban, pero no eran de vosotros. Judas dice, carecen del Espíritu Santo. Ya que el Espíritu Santo es el que da forma a la palabra y la obra de Cristo en los creyentes. Es el Espíritu Santo. Además, hermano, hay algo importante en la acción del Espíritu Santo, y es que
el Espíritu de Dios nos hace mediación en el contacto y comunión con Cristo. Diríamos nosotros quizá como de un puente, hermano, con Cristo, de comunión con Cristo. De modo que Pablo puede decir que por medio del Espíritu Santo, Cristo vive en los creyentes. De hecho es así. ¿Cómo vive Cristo en nosotros? Por medio del Espíritu de Él. La Biblia habla del Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. Y si Cristo habita en mí es precisamente porque el Espíritu de Él habita en mí. Y Cristo habita porque el Espíritu habita en mí. Si el Espíritu no habita en una persona, entonces esa persona no es de Cristo y Cristo no habita en él. No nos hace cristianos el simple hecho de saber letra, de saber Biblia, sino de tener el Espíritu de Cristo, tener el Espíritu de Él, el Espíritu que es de Dios, el Espíritu que es santo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu que es de Cristo. Amén. Inclusive Pablo, hablando a los Corintios, capítulo 3, 2 Corintios 3:17, él decía, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuál libertad? La libertad del pecado. Libres del pecado, libres del gobierno del pecado, del señorío del pecado, del dominio del pecado. Y llevados a la ley del Espíritu, por cuanto el Espíritu Santo habita. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23, en palabras del Señor Jesús, vamos a leerlo un poco más arriba, desde el versículo 18. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 18. Y estos versículos que vamos a leer convergen de un título que hay allí que dice la promesa del Espíritu Santo. Y Jesús está hablando y dice, no dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Y cómo es posible guardar los mandamientos de Dios, hermanos, si no es por el Espíritu de Dios, que nos lleva a cumplir los mandamientos de Dios? Esto no se podría referir a ninguna persona natural. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Porque amar a Dios es guardar sus mandamientos y obedecerlos. Decía Juan en una de sus cartas también. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. En el versículo 22 le dijo Judas, no el Iscariote, dice la Escritura, Señor, ¿y cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y en el versículo 23 dice, Jesús respondió y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y a esto me refiero, hermano, acerca de lo que le decía ahora. Pablo observa o habla acerca de que el modo como Cristo habita en el creyente es a través del Espíritu que le ha sido dado. Y Jesús habló de esta manera cuando respondió a este Judas
que preguntaba, ¿cómo te manifestarás? Y él dijo, vendremos, mi Padre y yo vendremos y haremos morada con aquel que guarda mis mandamientos. Amén. Mis mandamientos. Por tanto, el que no tiene el Espíritu Santo, es decir, quien no ha sido cambiado y determinado por el Espíritu Santo, nosotros podemos decir, como Pablo decía, no es de Cristo. Si alguien no tiene el Espíritu, no es de Él. Por eso Pablo advertía a los romanos y decía, pero vosotros no andáis conforme a la carne. Vosotros no andáis conforme a la carne o según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él. No es de Él. En primera de Juan capítulo 3 versículo 24, el mismo Juan en esta primera de sus cartas o epístolas decía, el que guarda sus mandamientos, los mandamientos de Dios, dice, permanece en Dios. Y escuche esto, y Dios en él. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Y fíjese lo que dice, por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo sé yo que soy de Cristo? Porque Dios me ha dado su Espíritu. Y el fruto del Espíritu es evidente. En amor, en paz, en gozo, en fidelidad. Porque fe allí es fidelidad. En paciencia, en mansedumbre, en templanza, dominio propio. Es la manifestación del Espíritu de Dios. Y es la manera como Cristo vino a habitar. Él dijo, vendremos, mi Padre y yo vendremos y haremos morada. Tener a Cristo es tener al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios honra a Cristo. Y nos guía a Cristo. Y forma el carácter de Cristo. Y nos revela la palabra de Cristo. Y nos ilumina el entendimiento de las palabras de Cristo. Y manifiesta la vida de Cristo. Porque es el Espíritu de Cristo. Amén, amén. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Esas palabras, el cuerpo está muerto, significa que el cuerpo es mortal. Este cuerpo, hermano. Que el cuerpo fue entregado a la muerte. De hecho, la Biblia dice, está escrito para el hombre que muera. Y una sola vez. Y después de esto, Dios lo llamará a juicio. El cuerpo fue entregado a la muerte y corrupción. Y por lo tanto, le debemos considerar como muerto ya. De hecho, si nosotros leemos al apóstol Pablo hablando a los Corintios, 1 Corintios 15, versículos 53, 54, Pablo a los Corintios decía, pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto
corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y Pablo se está refiriendo al cuerpo. Esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Nosotros veremos corrupción, nuestro cuerpo, a diferencia del cuerpo de Jesús. Y Pablo se refiere al cuerpo, hermano. El cuerpo fue entregado a la muerte. El hombre morirá una sola vez. Y esto descarta aquello de la reencarnación. Pero frente a la muerte del cuerpo, hermano, está la vida del espíritu. En la Nueva Traducción Viviente, ese versículo de Romanos capítulo 8, versículo 10, mire cómo dice, Nueva Traducción Viviente, Romanos 8, 10, dice: y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Nueva Traducción Viviente. Fíjense cómo dice, cómo nos aclara un poco más lo que quizá en la Reina Valera 1995, que es la que tengo yo aquí, dice: y Cristo vive en ustedes. Y entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, y en Hebreos lo dice, está escrito para el hombre que muera una sola vez, después de esto el juicio. No obstante, el Espíritu les da vida, dice en esta Nueva Traducción Viviente, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Pablo asume que el Espíritu vive en los creyentes de Roma. Y lo que dice es que el Espíritu de Dios, que hizo levantar de entre los muertos a Jesús, ese Espíritu vive en los creyentes. Y no puede ser de otra manera, hermano. También nosotros como creyentes seremos levantados por ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. También seremos resucitados por el poder del Espíritu que resucitó a Cristo, el Espíritu Santo. En este momento nuestros cuerpos son mortales, hermano, y corruptos. Pero estos cuerpos recibirán vida y gloria, al igual que como Jesús lo recibió. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Vamos a orar, póngase en pie. Gloria al Señor. El Señor también nos su propósito y no hay alteración, porque es que